Cuba y llegas a Veracruz, pero no llegas a las Canarias el día de hoy y el día de mañana estás zarpando nuevamente. Normalmente en las Canarias se estaban una semana o incluso hasta 15 días, porque lo que están haciendo es esperar mejores vientos. ¿Sí? Entonces, pues ahí ya le van sumando 15 días. Luego igual en Cuba, pues bajan a comercializar, bajan a o hacen base, digamos, de otros 10, 15 días, esperando que, pues que se hagan todas las negociaciones, ¿no? Es decir, los productos que traigo de España, pues los tengo que dejar, los tengo que vender, tengo que subir productos de Cuba para llevarlos a la Nueva España. Entonces, todo eso pues va sumando. En realidad el trayecto, vamos a ponerlo así, de Canarias a Cuba, ese trayecto es el que más o menos duraba un mes y 20 días, un mes y 15 días aproximadamente, ¿de acuerdo? Unos 45 días en promedio. Incluso yo creo que yo les platiqué que el primer viaje de Cristóbal Colón tiene el récord mundial en ser el viaje más rápido de la historia, con vela, por supuesto. Ya con un barco de vapor, pues ya es otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, si van a vivir mes y medio en este lugar, pues tiene que haber reglas, tiene que haber una sociedad, o sea, existe una sociedad. Se ha manejado que los barcos eran una ciudad en el mar, una ciudad, un castillo, una casa, un palacio en el mar, ¿de acuerdo? En donde el máximo gobernante, acuérdense que es el almirante. Ahí bueno, evidentemente sí existe la autoridad del rey y esa autoridad del rey pues ahora sí que la está delegando en el almirante o capitán de la embarcación, ¿sí? Pero si algo ocurre, nadie va a decir, yo soy el rey o, bueno, es que el rey nunca viajaba, ¿verdad? Entonces, pues no había más, no había una autoridad mayor. En los barcos viajaban los virreyes, los obispos, los marqueses, los condes y los nobles de baja clase o los que no tenían títulos nobiliarios, también. Y el virrey no tenía más autoridad que el almirante. El obispo no tenía más autoridad que el almirante. Nunca fueron el mismo más que Cristóbal Colón. Fuera de Cristóbal Colón, nunca fue la misma persona, es decir, nunca el virrey además fue el almirante o lo contrario. No, siempre era un almirante y además el virrey cuando le tocaba viajar en esa embarcación, prácticamente se hacía una vez al año el trayecto. Esto también es importante decirlo. Ahora sí que no todas las épocas del año eh, prácticas o fáciles para viajar. Ahí, ni modo, ahora sí que ya se te fue la temporada de viaje, te esperas hasta el siguiente año para regresar, ¿de acuerdo? Porque en un primer momento, todavía hasta 1540, 1530, 1540 aproximadamente, el trayecto pues era práctico, era fácil ir y venir, en cuestión de que no tenían mayores peligros más que el mar, ¿no? Y ese peligro pues siempre fue el mismo, la parte de las tormentas y todo ello, ¿ok? Años después de 1545, en realidad después de 1545 es donde también ya vienen otra serie de complicaciones y entonces ya no viajaba una sola flota, perdón, una sola nave. Ya viajaban en flota, ya empezaban a viajar en flota, ya eran 3, 4, 5 barcos aproximadamente. ¿Y por qué tantos de estos? ¿Por qué tantas embarcaciones? Pues porque había justamente que cuidar, eh, perdón, porque había justamente que cuidar el recurso de los piratas, había que cuidar el recurso de los atacantes, de los corsarios, ¿sí?
que bueno, ahorita todavía no entro tanto al tema, pero no es lo mismo. Va a haber ahí ciertos peligros y ciertas diferencias además entre estos dos personajes. Entonces, insisto, bueno, aunque viajaban distintos personajes en estos tantos barcos, el almirante siempre era el que iba en la nave capitana y era el que designaba por qué ruta ir, cuándo subir velas, cuándo bajar velas, cuándo moverse, cuándo avanzar. El almirante era el máximo responsable de toda esta flotilla o de toda esta flota. ¿De acuerdo? Acuérdense ustedes, y por eso les pongo esta imagen, me gusta bastante porque se representa sobre todo esa situación de comercio, esa situación de quienes están en el barco. ¿Por qué? Se entendería o se entiende que este personaje pues es algún noble, ¿no? Algún noble que viajaba, algún noble que iba en la embarcación y normalmente tenía pues sus privilegios en cubierta, casi siempre, ¿no? O sea, era el que podía moverse prácticamente en todo el barco, los nobles, a veces tenían un camarote, a veces compartían camarote, porque pues también son barcos que no tienen tantos espacios, no tienen tantos camarotes en ese sentido. Y si viajan 10 nobles, pues el de mayor rango es el al que le otorgan el camarote, ¿de acuerdo? Si viaja el virrey o viaja el obispo, también son a los que les otorgan eso. Y sin embargo, se pueden mover en casi todo, en prácticamente todos los espacios del barco, a eso me refiero. Normalmente, este tipo de lanchitas, este tipo de embarcaciones pequeñas o de canoas, lo que muchos le conocen como canoas, pues sirven para comunicarse entre barco y barco. O sea, estamos hablando de que va toda una flota, toda una flota grande. Muchas veces en una sola flota llevaban más alimento perdón, en una sola nave llevaban más alimento que en las demás llevaban sobre todo pasajeros. Y en ese sentido, pues había que, ahora sí que ya habían pasado 20, 30, 25 días en el mar y había que compartir alimento, había que mandar alimento a las distintas naves. Pues ¿cómo se comunican? No juntan los barcos. Si se juntan los barcos, viene esta colisión y puede terminar mal, ¿no? Porque sí son controlables, pero también depende mucho de los mares. Entonces, con las lanchas, mandaban la lancha, que esta sí podía, con remos, podían acercarse a la otra embarcación y a pasarse alimentos, ¿sí? A pasarse todos estos alimentos, o a compartir, a pasar agua, a pasar lo que quieran. ¿Qué también hay aquí en, en los barcos? Un sacerdote. Siempre hay un sacerdote. Actualmente, actualmente ustedes, bueno, me refiero actualmente en la época moderna, no el día de hoy, ni el año, ni este año, ¿no? Me refiero sobre todo en la época moderna. Saben que en los barcos incluso el capitán tiene el privilegio de cazar a personas, ¿no? O sea, de ser el ministro o el religioso, por llamarle de una forma, o sea, tiene la autoridad para que pues su palabra valga en un matrimonio y sea él el que lleve a cabo esa unión. ¿Sí? Sin embargo, normalmente en los barcos, aunque el capitán podía tener o el almirante podía tener cierto privilegio, siempre acudía un religioso, ya sea un fraile o un párroco que iba para cumplir o para cuidar las necesidades religiosas de los personajes, eh, me refiero de los pasajeros, ¿sí? Porque vas en el barco y eso no importa, tienes que confesarte cada semana, tienes que tomar misa cada domingo, el día del Señor, tienes que, digamos, tienes que, bueno, comulgar, por supuesto, si por algo
Era difícil, aquí lo voy a decir, sí, era difícil, pero si por algo nacía algún bebé en el mar, pues había que bautizarlo inmediatamente, ¿no? Y entonces eso estaba en manos del sacerdote. ¿Por qué digo que era difícil? Porque normalmente no permitían que cruzaran mujeres embarazadas y por otro lado, y que por ahí hubo algunas excepciones, pero que también por otro lado, pues estábamos hablando de una sociedad racista, de una sociedad clasista. Es decir, no es lo mismo nacer en España que nacer en la Nueva España. Pierdes, eh, pierdes rango. Entonces, nadie quería que su hijo viniera a nacer a la Nueva España cuando tenían la oportunidad de que naciera allá en España, ¿no? Y de que tuviera mayores privilegios, mayor rango, mayor cuestión de clase, ¿no? Entonces, por eso les digo que era complicado, era difícil esa situación, ¿de acuerdo? Entonces, esos temas, esa parte, digamos, social ahí en el barco, también ocurría. Lo mismo que les dije con la sociedad en la Nueva España o en España en este caso. Es decir, un día de fiesta, un día de, de celebración, no sé, el día de San Juan, el día de la Virgen, el día de San Pedro, el día de San Francisco, el día de Santiago, era motivo de fiesta. E iban preparados porque sabían que les iba a tocar en el barco, iban preparados para la fiesta. Y ahí sí, los de tercera clase, ¿no? Que normalmente se habla mucho en los barcos, ¿no? Primera clase siempre va arriba, segunda clase y tercera clase son los que van abajo. Que bueno, pues sí, evidentemente esa era una forma de separar. Los de tercera clase podían subir y podían festejar y podían celebrar, perdón, y podían llevar a cabo todas estas, digamos, todas estas celebraciones. Terminaba el día y tenían que regresar a sus espacios, cada quien a sus espacios, ¿de acuerdo? O sea, aunque en el barco en teoría todos iban mezclados, también se manejaban los privilegios para unos y los privilegios para, o los no privilegios para otros. No todos comían lo mismo. Acuérdense que una de las enfermedades en los barcos era el escorbuto, que recuerden ustedes es la falta de vitamina C. Y entonces, pues después de estar comiendo todo el tiempo pescado y de tomar, ahora sí que de estar respirando incluso los vientos húmedos con agua salada, bueno, con estos minerales, sobre todo, ¿no? La parte salada y todo, pues uno se va deshidratando. Y esa parte del escorbuto, pues era muy común. Se les caían los dientes, se les caía el cabello, se demacraban y de pronto pues, muchos morían. A otros tantos pues los lograban rescatar alimentándolos sobre todo, ¿de acuerdo? Y sin embargo, la alimentación no siempre era igual para todos. Por supuesto que los que tenían derecho a alimentarse correctamente, vamos a decirlo así, o de muchos productos, pues siempre era la nobleza, como les he mencionado, y la parte de los marinos, la parte de la clase baja, pues esos carecían muchas veces de todos estos privilegios. Aún así, cuando venía la calma chicha, ahí sí, a racionar la comida, no importa si eres el almirante, si eres el obispo, si eres el virrey o si eres el de hasta abajo. Todos comen con raciones menores, todos manejan raciones raciones similares, pero bajas. Y eso era responsabilidad del cocinero, porque todos decimos los más importantes en el barco son el almirante, el maestro, siempre, casi siempre, bueno, no, perdón, almirante, capitán, maestre y contramaestre. Perdón. Este, casi siempre son los, los más importantes, pero dejamos de lado al cocinero, que parece mentira, pero es de los más importantes en una embarcación. Si de pronto el trayecto dura 3 meses y la comida se acaba en 2 meses, ¿qué hacen el siguiente mes? Él es el responsable de racionar toda la comida, que es lo más
vital, digamos, para estas situaciones. ¿De acuerdo? Y entonces, pues así se penaba con la muerte aquel que se metía a la cocina y aquel que robaba comida y sobre todo más en una situación como la de la calma chicha que les he mencionado. O sea, ahí sí no era posible y era muy complicado racionar, pues porque todo el mundo se ponía nervioso, todo el mundo, así que les diré una cosa, pero pasa como con la pandemia. El día que anunciaron que todos nos íbamos a encerrar, yo no sé qué nos dio o qué les dio a muchos, pero salieron a comprar papel de baño a más no poder, ¿no? ¿Por qué? Pues por el nervio, porque no saben cuánto va a durar. Digo, evidentemente nadie creía que iba a durar un año, ¿verdad? Pero, o sea, todo el mundo preveíamos que pues, un mes, unos 2 meses, pero es esa parte, o sea, esa incertidumbre de cuánto va a durar. Bueno, piénsenlo, o sea, trasladen ese pensamiento a una embarcación en donde no tienes a dónde ir, o sea, para donde le busques, hay mar para todos lados y tu única casa es el barco. Eso es relevante, ¿de acuerdo? Por supuesto, pues aquí entra un factor, un factor importante. Conquistan Perú, 1535, 1540, se termina de conquistar el Perú. Se fundan las ciudades peruanas, ¿sí? Las ciudades importantes. ¿Cómo traslado los recursos hasta allá? Porque cruzar la selva desde el Caribe hasta Perú y luego los Andes y luego es muy complicado. ¿Sí me explico? Entonces, había que buscar rutas diferentes. Por supuesto, cruzan Panamá, cruzan por Centroamérica, detectan la Mar del Sur, lo que ellos llaman la Mar del Sur, y entonces ahora el cometido era cruzar hacia la Mar del Sur. El camino principalmente era por México. Bueno, la Nueva España en esos momentos. ¿Sí? También ya les había platicado los productos que traían de España, ¿no? Todos estos, todo el ganado, o prácticamente todo el ganado, el vino, la naranja, el olivo, todos esos productos, la seda, las especies, entre comillas, pues también se trajeron de España porque todavía no había el comercio o fue complicado el comercio con maní. Y ahorita entiéndanme esto, los traen de España, llegan a Veracruz, lo pasan a la Ciudad de México, lo llevan a Acapulco, principalmente a Acapulco, y de ahí bajan rumbo a Lima, al otro virreinato importante, también para pues, negociar y comercializar con ellos, y se van a Filipinas. ¿De acuerdo? O bueno, se van sí, a las Filipinas, principalmente a Filipinas. ¿Y cómo regresan? Porque, insisto, entiendan esta parte, todo es por navegación y por corrientes. Las corrientes, ahora sí que la navegación de España y la Nueva España y el retorno ya lo había descubierto Cristóbal Colón, pero fue un descubrimiento que tardó cierto tiempo. ¿Sí? Tardó al mínimo 10 años y luego en explotarse pues tardó otro tanto, de 1492 hasta 1540 les estoy hablando, pues que ya son 50 años en donde ya hubo pues práctica y ahora sí que prueba y error, ¿no? No crean que todos los barcos llegaban, muchos barcos se quedaban ahí, o sea, muchos barcos perdían el rumbo o simplemente se hundían. Entonces lo mismo, ya llegaron a Filipinas, ahora ¿cómo regresan? Entonces, como no regresaban, como no lograban encontrar el tornaviaje, el camino de regreso a la Nueva España, pues rodeaban por todo el sur con la ruta portuguesa, pagaban el impuesto a los portugueses por utilizar esa ruta, rodeaban África y llegaban a España. Entonces, aunque ya se había llegado a Filipinas, a Manila, a la India y ya tenían este comercio de especias, de todos modos no regresaban directito a la Nueva España, sino en un primer momento iban primero a España y luego de ahí, el año siguiente, las traían a la Nueva España.
¿Sí me explico? Entonces, es una ruta, o sea, al principio estamos hablando de un comercio complejo, un comercio complicado, en donde aquí sí, como les platiqué al principio de la sesión, la sociedad funcionaba de la misma forma al principio, en los años medios y al final prácticamente. ¿Ok? Pero se suma ese segundo, bueno, puedo llamarle segundo, pero decían que por el conflicto o la limitante, que es la piratería, los corsarios. Acuérdense ustedes que estamos hablando de unos años en donde España y Portugal tienen, digamos, tienen la supremacía, tienen la bula papal en donde les dijeron que solamente ellos pueden navegar el Atlántico y prácticamente ellos pueden llegar o a América o a África, ¿sí? En 1493, cuando se hace el Tratado de Tordesillas, esto todo mundo, bueno, todo mundo me refiero a todas esas potencias occidentales, todos esos reinos como Inglaterra, Portugal, Francia, España, Alemania, Nápoles, estos reinos de Europa, pues lo entienden y lo aceptan. ¿Por qué? Porque el Papa ya lo dijo, porque hay una bula papal. Todos son cristianos y entonces lo que diga el Papa, pues lo tienen que aceptar porque si no se meten en otro tipo de conflictos allá en Europa. Y hasta ese momento, por eso España llega, por eso Portugal baja hacia África, luego pues por la línea que también algunos ya vieron esa línea del Tratado de Tordesillas que corta a Brasil, pues en ese sentido Portugal por eso tiene derechos en Brasil. Pero resulta que en 1517, 1519, 1521, por mencionarles los años clave, Martín Lutero empieza a hacer la separación de la iglesia, bueno, de la religión con Roma, ¿sí? Entra todas las ideas luteranas y entonces viene la famosa reforma protestante, en donde Lutero pues lo único que quería era que Roma ya no fuera quien designara de alguna forma o quien controlara esa religión. Pero pues de pronto Lutero despertó la inquietud de muchas personas porque vino Juan Calvino que dijo que bueno, que la religión sí era buena, pero que no era la correcta y que no, las creencias no eran favorables y que estaban equivocados los cristianos al creer como les había dicho Roma. Y entonces crea una iglesia también cristiana, pero con modificaciones, bueno, con otras cuestiones, no me meteré tanto en ese tema, porque es muy amplio y es muy vasto ese tema, ¿no? Pero sobre todo lo que digo es Thomas Müntzer, bueno, el mismo Erasmo de Rotterdam, que de alguna forma ya había puesto ahí también ideas de reforma, ¿no? Algunos reformaron desde dentro de la iglesia, pero vino la reforma protestante que fue desde fuera. Enrique VIII, todos ustedes saben que aprovechó esas incertidumbres y sobre todo pues por su interés de separarse de Catalina de Aragón y de casarse con Ana Bolena, lo que aprovechó fue la separación de la iglesia, bueno, todavía no era anglicana, la iglesia de Inglaterra con Roma, y en ese sentido desconocer la autoridad del Papa. ¿Sale? Viene Enrique VIII, se casa las otras 6 veces que pudo. Luego su primer hijo, bueno, su primer hijo varón, me refiero, Eduardo, se convierte en rey, pero es un rey de que tiene 6 años y pues, que nada más reina, creo que es 4 años. Y bueno, en realidad pues es su madre la que está reinando, muere y viene su primera hija, que es María de Tudor, que ella vuelve a ser, ella es católica porque es hija de Catalina de Aragón y regresa a Inglaterra a la iglesia católica, ¿sí? Al reconocimiento del Papa. Muere María Tudor, que vale decir que María Tudor se casó con Felipe II, con Felipe de España, ¿de acuerdo? Felipe II fue rey de Inglaterra antes que ser rey de España, fue rey consorte de Inglaterra.
Y entonces fue una alianza política porque pudieron mantener o pudieron, más bien, intentaron regresar a Inglaterra a la obediencia al Papa. Muere María Tudor, Felipe ya no es rey de Inglaterra, además él ya empezaba a ser rey de España, y quien llega es Isabel o Elizabeth, ¿no? Elizabeth I, Elizabeth de Inglaterra. Y ella, aunque al principio no estaba declarada si era católica, si era protestante, había vivido en una educación protestante y sobre todo entendió que si se apoyaba en los protestantes, no tenía la obligación de casarse, nadie le iba a estar molestando, y por otro lado, pues tenía mucho apoyo y en ese sentido podía tener un mejor control. Digo, lo estoy poniendo lo más básico, ¿no? Por supuesto que hay muchas cuestiones y muchas, eh, perdón, muchas situaciones que ocurrieron. Pero ¿esto qué implica? Que ella protestante y que todavía no es una potencia, y que Felipe II, que es el rey de España y que es una potencia en el mar, que es lo que les estoy comentando, y que es una potencia comercial, y que entonces todo este comercio provoca que el comercio interno en Europa esté controlado por España, le cause conflictos y diga, bueno, ¿y por qué tengo que respetar la parte, ahora sí que lo que dice el Papa en cuestión de que yo no puedo ir a América a fundar colonias, cuando lo está diciendo alguien a quien que no reconozco esa autoridad papal? Entonces empiezan a viajar a América. Es cuando Sir Walter Raleigh, perdón, viaja a América y funda las primeras colonias, o el primer intento, perdón, porque no son las primeras colonias, es el intento de colonias en la frontera entre Estados Unidos y Canadá actualmente. ¿De acuerdo? Pero ese acto lo que provoca es que España, que es una potencia marítima, ataque a Inglaterra, ¿sí? Y los empieza a atacar comercialmente y militarmente hablando, en un ataque pequeño todavía. ¿Y qué dice Inglaterra? Ah, tú me atacas, pues yo hoy tengo ahí varios marinos que navegan en el mar, que son muy buenos porque Inglaterra es una isla y entonces sabe perfectamente manejar el mar, ¿no? O manejarse en el mar, y entonces con toda la autoridad de la corona les pide a Walter Raleigh, a Sir Francis Drake, a bueno, ahorita les menciono otros porque ahorita no los recuerdo muy bien, pero les pide, les solicita que ataquen todas las embarcaciones españolas que se crucen en su camino. Y entonces se convierte en ataques directos de estos corsarios, de estos navegantes que son, pues sí, piratas, porque así los han llamado los españoles, pero que en realidad son marinos que tienen la patente de corso, o sea, la autoridad de la corona inglesa, ¿de acuerdo? Tienen la protección de los ingleses, de la corona. Y en ese sentido, no crean que es un Jack Sparrow, o sea, un personaje con sombrero, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, como diría Sabina. No, 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 o sea, son nobles. Sí, por eso es Sir Walter Raleigh, perdón, o Sir Francis Drake, los convierten en nobles y son personajes de buena educación que atacan a las embarcaciones. No son esos piratas que nosotros creemos que nada más se dedican a robar, no, se dedican a bloquear a los españoles. Y en ese sentido, en la Nueva España, pues también tienen que cuidar mucho más la flota, se cuida la flota real, se cuida la flota. Ya no nada más viaja un barco, como les dije, o viajan cuatro, ya viajan toda una flota de 30 barcos muchas veces, que van protegiendo la plata, porque también, y este tema lo vamos a ver dentro de 8 días, pero pues también ya se está trasladando plata desde el norte de México, de Tasco, y eso pues hay que protegerlo. O sea, por eso no lo dejó de hacer España. En otro momento, pues España hubiera, digamos, dejado de mandar tantos barcos, ¿no? Si de todos modos me los están atacando, pero aquí no, y aquí no lo dejas de hacer porque te interesa, porque les interesaba seguir trasladando plata
a España, ¿de acuerdo? Y más bien ponen mucha atención o ponen mucha mayor atención en la protección, en la seguridad de la flota, pero también de los puertos, porque de pronto estos marinos dejaron de atacar. Así que si estoy atacando a los barcos y se están defendiendo, pues entonces ya no ataco a los barcos, ataco antes de que zarpe el barco y ataco los puertos de la Nueva España o del Virreinato del Perú, aunque fueron más famosos los de la Nueva España. Porque además Inglaterra, pues en este proceso entre 1550 y 1600, en estos 50 años aproximadamente, pues también ya va adquiriendo y ya se va haciendo de las islas en el Caribe. Y entonces también viene toda esta leyenda, que en realidad no es leyenda, o sea, fue real, de los piratas del Caribe. ¿De acuerdo? Piratas del Caribe, piratas que tenían base en las islas caribeñas, que normalmente la flota española pues no podía atacarlos porque no tenía todo este sistema. O sea, imagínense, ¿cuál es el problema igual no quiero hablar de más, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema de un rico? Bueno, de un rico no, más bien de un nuevo rico. Sí, compra una casota, compra una casa enorme, pero ahora manténla. Ahora dale mantenimiento, ¿no? O sea, igual me saco la lotería y me compro una casa grande, pero ahora dale mantenimiento, ahora compra seguridad, paga impuestos, todo esto. Es lo que hizo España. Adquirió mucho territorio, mucha tierra. Ahora defiéndela, ahora domina y que nadie te ataque. Ese es el grave problema, ¿de acuerdo? Entonces, España se valió de las sociedades locales. Y entonces, pues empiezan a fundarse los puertos, los famosos puertos. Se funda el puerto de Veracruz, se funda el puerto de Campeche. Ah, para esto hay puertos mayores y puertos menores, ¿sí? Los puertos mayores, no hay de otra, Veracruz y Acapulco. Esos son los dos puertos mayores. Igual que Cartagena de Indias hacia Sudamérica y Lima. ¿De acuerdo? Son los dos puertos mayores, los cuatro puertos mayores. La salida por el Atlántico y la salida por el Pacífico, de cada uno de estos dos virreinatos. El resto son puertos menores en donde, bueno, hay que proteger, por supuesto, pero no es la máxima, no es la máxima, digamos, ciudad de portuaria, ¿no? De la Nueva España, digo, hablando ahorita de la Nueva España como tal, ¿de acuerdo? El Cayo, también, sí, sí, como dice Thais, sí es cierto, tiene razón Thais, el Callao, perdón, el Callao del Perú, ¿sí? Este, sí, 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 también son estos puertos importantes acá en estos sitios. ¿Qué implica esta fundación de puertos? O sea, no nada más es, fundo el puerto y se acabó. No, hay que darle protección, hay que brindarle una protección a todos estos lugares. ¿Quién conoce Veracruz? Bueno, Veracruz me refiero a ciudad de Veracruz o puerto de Veracruz, sí, sí, porque igual el estado es grande. Y bueno, ya salieron por ahí dos personas. Y evidentemente, cuando ustedes van, pues ya ven una ciudad un poco más grande. San Juan de Ulúa ya prácticamente está unido, ¿no? O sea, ya no hay mar entre Veracruz y San Juan de Ulúa, es tierra, o sea, uno llega en coche hasta San Juan de Ulúa sin mayor problema. El famoso fuerte, sí, que dice Lilian, el fuerte de San Juan de Ulúa, es muy importante. En su momento, eso no existía. Cuando llega Hernán Cortés, acuérdense ustedes que él funda la Villa Rica de la Veracruz, y eso lo funda hacia el norte del actual puerto de Veracruz, en el norte, a media hora, 40 minutos, enfrente de la zona arqueológica de Zempoala. Ahí se funda la primera Villa Rica. Luego, en 1500,
y espérenme, estoy intentando recordarme el año, pero 1540 aproximadamente, mudan la Villa Rica hacia la parte de abajo, pero hacia lo que ahora se llama el pueblo de la antigua Veracruz. Ya ven que está hacia adentro del río. No me acuerdo qué río es ese, pero bueno, hacia adentro del río, cercano al puerto de Veracruz. Y en 1628, para esto, perdón, es importante porque uno es la Villa Rica de la Veracruz y la otra es el puerto de Veracruz. O sea, el puerto sí se funda muy pronto, el puerto de Veracruz, con el fuerte de San Juan de Ulúa, que es una fortaleza en este islote de San Juan de Ulúa hacia el frente para darle protección. Desde el fuerte se lanzan los cañonazos hacia los barcos atacantes y no permito que lleguen hasta el puerto. ¿Sí me explico? No, o sea, desde aquí lanzan los cañonazos, brindan protección, por supuesto, desde aquí salen barcos para atacar a aquellos piratas y entonces, en teoría, no permiten que lleguen hasta el puerto. Pero una cosa es el puerto y otra cosa es la Villa Rica, que esa está dentro del río, hacia el río. Ya en 1628 la Villa Rica la trasladan para acá. Y entonces el puerto y la Villa Rica de Veracruz se convierten en uno mismo. Y se le queda el nombre de la antigua al otro, a la otra ciudad que es esta, bueno, una que no aparece en el mapa, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, eso es algo curioso porque, pues como les estoy mostrando ahorita aquí en el mapa, ahí se empieza a fortificar. Hay una profesora, pero no me acuerdo el nombre, se me fue ahorita el nombre de ella, ahorita a ver si me acuerdo. Pues igual aquí lo debo de tener, pero bueno, ahorita se los digo, porque perdón, no está en este libro, ya me acordé que ella no escribe, pero hay una investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas, una profesora de ahí de la facultad, que se ha dedicado al estudio de todos los puertos, y ella habla de esta época de 1550 a 1600 como el periodo en el que los virreinatos de América se empiezan a fortalecer o a fortificar, ¿no? Y así lo dice ella. Fortalecer no porque se vuelvan más fuertes, sino porque se fundan fuertes, se fundan fortificaciones. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hace esa analogía de la fundación de estos puertos, que se me fue el nombre de esta mujer, pero igual ahorita se los comento, ¿no? Ahorita me acuerdo de ella, porque tiene varios textos. El asunto es que se hacen los fuertes de San Juan de Ulúa en Veracruz, que perdón, nada más por mencionarles, esto, esta pintura además es de, de Adrián Bot, de Adrián Bot, ¿de acuerdo? Es un pintor. Y si mal no recuerdo, esta se encuentra en Veracruz, justamente, allá ahí en el Museo Marítimo de Veracruz, en San Juan de Ulúa. Pues es una pintura chiquita, o sea, tampoco crean que es una mega pintura, no, es un dibujo prácticamente en una foja, ¿no? De algún documento. También se funda Acapulco. Acapulco también es importante. Acapulco cuentan los que saben, así no, sobre todo las narraciones, Antonello Gerbi, que es uno de los que viaja en esa época. También otro personaje que se llama, espérenme, Giovanni Francesco Gamelli Carreri, que tiene este libro, que es Viaje a la Nueva España. Él también hace el viaje a Acapulco y dice que es un clima insoportable el de Acapulco, que los barcos salen rápido de ese puerto, no por la prisa que tengan para llegar a las Filipinas, sino porque los hombres ya no aguantan el calor que se genera en el puerto de Veracruz. Se dice que en el siglo XVIII se cortó la montaña, o sea, se hicieron trabajos para rebajar lo más que se podía la montaña y permitir el paso de los vientos para que no se generara ese horno en Acapulco.
sea, ustedes saben que pues, la bahía de Acapulco, que sería esta de aquí, está al pie de la montaña, al pie de las montañas. Y dicen ellos que hicieron trabajos. ¿Qué tanto lo hicieron? No nos consta y no, bueno, al menos yo que he hecho un poquito de investigación de eso, no es tan fácil decir, ay, sí, cortaron 10 metros o 20 metros o 100 metros. No lo sé qué tanto en realidad, pero hay noticias de que se intentó cortar eso para que cruzaran los vientos y que entonces hubiese un mejor clima, un clima un poquito más fresco en Acapulco. Y sin embargo, la bahía de Acapulco era ideal para las embarcaciones. Volvemos al punto, por el clima, por la facilidad de trasladarse de la Ciudad de México hacia Acapulco y además por cruzar la ciudad de Tasco, que también ya empezaba a ser importante, el centro minero de Tasco, y por otro lado, porque justamente la bahía pues brindaba una protección a estos barcos, a esta flota, pues sí, a esta flota, ¿no? A los galeones. Ahí se funda el fuerte de San Diego, que ahora existe todavía en Acapulco. Ya no existe toda la fortificación, fue atacado en varias ocasiones, pero este, Francis Drake, de hecho, atacó Acapulco, igual que Campeche en su momento, Sir Francis Drake, este inglés. Y sin embargo, bueno, ahí sobrevivió, luego se destruyó en la época de la independencia y ya nada más queda algunos baluartes, ¿no? de Acapulco. Pero bueno, son dos espacios importantes. Esta pintura también es de este personaje que les... Ah, no, perdón, no, este es de Litoch Ruffoni de Ruffoni, perdón, de Ruffoni, quiere decir litografía, perdón, de Ruffoni, Ruffoni, es que lo estoy leyendo aquí la nota, es de Ruffoni, se llama Puerto de Acapulco en el Reino de la Nueva España, en la Mar del Sur, de 1628, y el autor es Ruffoni, ¿de acuerdo? Ah, perdón, y Thais, creo que ya te contesté tu pregunta, que dices, me preguntaba Thais, que aparte de la amenaza constante de los piratas, que si en verdad llegaron a atacar los puertos fundados, sí, Francis Drake, al menos Francis Drake, pero sí hubo más ataques, fueron muy bien defendidos en esos momentos, ¿de acuerdo? Sí hubo más ataques de piratas, sobre todo. Por supuesto, ya Acapulco ya no fue tan atacado años después. Después también mudaron el puerto principal en 1780, 1782, perdón. Ya no nada más era Acapulco el puerto principal en el Pacífico, sino San Blas. También ya San Blas empezaba a funcionar. San Blas hacia el estado de Nayarit, hacia arriba. Sí es Nayarit, ¿verdad? Sí, sí, Nayarit. Y y también, bueno, ya en el siglo XIX, pues ya no tanto los piratas, sino sobre todo los franceses, los ingleses, los estadounidenses, perdón, franceses y estadounidenses, son los dos que atacaron Veracruz constantemente. O sea, que fueron los que atacaron Veracruz, atacaron Campeche y atacaron Tampico, hacia arriba, hacia Tamaulipas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ah, pues miren, este mapita, las rutas de España. Ahora, ¿por qué con Felipe II? También aquí es otro tema relevante. ¿Por qué con Felipe II es donde se da el máximo auge del comercio español y por qué se da también los máximos ataques de los piratas? En 1580 muere el rey de Portugal. Digo, para esto la verdad es que me encantaría poderles platicar mucho más tiempo, pero también nos vamos a llevar demasiado, ¿no? Todo el linaje y todo el cruce de familias que hubo en Portugal, España y Francia y los Habsburgo, para que se entienda. Pero nada más decirles que el rey de Portugal era hermano de la mamá de Felipe II y ya no tuvo hijos, ¿sí?
y que por ahí acuérdense que pues, todos ellos estaban entremezclados, o sea, eran primos, hermanos y todo ese relajo que hubo. Pero el rey de Portugal, que en esos momentos, sí dice Juan Carlos que mejor conectada por tierra las rutas portuguesas que las españolas, exactamente, y había por supuesto más riesgos marítimos, sí. 1680 se muere el rey de 1580, perdón, se muere el rey de Portugal, no tiene descendencia y entonces, como si existe un varón de la casa, de la línea directa, vamos a decirlo así, por parte de Isabel de Portugal, que era Felipe II de España, él reclama la corona portuguesa y lo convierte en rey de Portugal en 1580. ¿Qué implica esto? Pues que ahora es rey de España, perdón, y de Portugal. A lo mejor aquí en la península ibérica se unieron todos los reinos, vale decir eso. O sea, ya no había reino en la península ibérica que no perteneciera a Felipe II, pero de todos modos era chiquito. Pero vean todas las rutas que controlaba. Vean todos los territorios. Bueno, aquí estoy exagerando un poco porque en realidad en esos momentos, perdón, y además estos rojos, espérenme, nada más pongo en azul para que se entienda. Pongo en azul. En esos momentos, más o menos, era esto lo que se conocía, ¿no? Y lo que controlaba España. Y claro, el norte de la Nueva España era conocido, mas no estaba controlado. Eso todavía no se controlaba. Controlaban toda la ruta de África y toda la costa africana. Controlaban todo Filipinas. Controlaban la ruta desde aquí, desde Japón, desde Macao, desde Manila, por supuesto, y era todas esas rutas. O sea, su padre fue el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, y muchos le atribuyen que la frase de que en mi reino no se pone el sol, y yo les digo, no, no la inventaron con Carlos V, la inventaron con Felipe II. Por esta situación, en su reino no se ponía el sol. Y fue un emperador sin imperio, porque no era el imperio español, es llamado así por la historiografía, por nosotros, pero no era el imperio español, era el reino de España y el reino de Portugal, pero pues prácticamente era mejor que un imperio en cuestión económica, en cuestión de rutas. Ahora estas rutas, pues ya no tenía que pagarle nada a los portugueses por trasladar y además ya habían encontrado el tornaviaje, el poder regresar, poder partir de Acapulco, perdón, Acapulco está por acá, parten de Acapulco, llegan hasta Manila, evidentemente aquí en Manila ya los están esperando con toda la producción, ¿sí? Ya los están esperando con todos los productos y ya encontraron el tornaviaje para poder regresar hacia Acapulco, las corrientes marítimas que nos van a llevar hacia Acapulco. ¿De acuerdo? Se dice que partía una vez al año, pero la ruta, recuerden ustedes aquí, vamos, la ruta completa implica 2 años. ¿A qué me refiero? El nombre oficial del Imperio Colonial Español es es el Reino de España. Ese es el nombre oficial, el Reino de España. Sí. Oficialmente así. No, no es imperio porque eh, esta cuestión de reinos, imperios, aunque muchas veces se autonombraban, lo tenía que validar y tenía que dar la validación el Papa. Y nunca se le dio validación porque emperador significa el máximo gobernante y emperador solo hay uno. Aunque sabemos que había muchos, ¿verdad? El imperio chino, el imperio otomano y el imperio tal. Pero entre comillas, para los cristianos, emperador solo había uno y era el del Sacro Imperio Romano Germánico. Perdón por contestar la pregunta de Juan Carlos. Entonces les decía, las rutas aquí pues duraban prácticamente 2 años. El primer año, por supuesto, salían desde Sevilla. Vamos a contar que inicia en Sevilla. Salen desde Sevilla o desde Lisboa, llegan a Cuba 3 meses,
llegan a Veracruz. En Veracruz desembarcan todos los productos que traen desde España, bueno, igual que en Cuba, los comercializan, los pasan, los llevan a la Ciudad de México, los pasan a Acapulco y de Acapulco los llevan a Manila. O sea, por supuesto van dejando, van repartiendo en el camino porque van vendiendo, pero también ese producto lo quieren llevar hasta Manila. Y de aquí parte el famoso galeón de Manila o la nao de China. Le llaman la nao de China porque para los mexicanos todo lo que es Asia es chino, ¿no? O sea, sí, y para los novohispanos igual, todo lo que es Asia le empezaban a llamar China, aunque en realidad, pues bueno, es pues sabemos evidentemente que no, o sea, que hay tantos países y tantas culturas que son muy diferentes a la China. Entonces, Galeón de Manila, porque además llegaba solamente a Manila, ¿de acuerdo? De ahí de Manila, bueno, este viaje duraba aproximadamente 50 días, un aproximado de 50 días, era un viaje larguísimo. Y sin embargo llevaban provisiones porque valía la pena. O sea, imagínense, para correr todos esos riesgos, cuánta ganancia económica tenía que haber para que valiera la pena. Y lo valía, ¿eh? Y lo valía. O sea, esto es algo curioso. Aquí en Manila, por supuesto, pues estaban los que ya habían ido a China, los que ya habían ido a la India, los que ya habían ido acá a Oceanía, en Japón, y que ya habían traído productos a Manila para dárselos, para vendérselos a los de la NAO de China y que entonces emprendieran el tornaviaje, pero ya no lo emprendían ese año porque los vientos ya no eran favorables y el clima tampoco. Entonces se esperaban hasta a inicios del siguiente año para emprender el regreso, llegar a Acapulco y hacer nuevamente, ir dejando los productos en estos lugares que les fui mencionando. ¿De acuerdo? Y vean cómo hay representaciones de todos estos, de estos lugares, particularmente de Manila, cómo lo intentan representar. Quien haya ido a Cuernavaca, híjole, y se me acaba de ocurrir ahorita, y perdón, no les traje imagen, pero en Cuernavaca, en la catedral, que fue el convento de Cuernavaca, hay unas pinturas de los religiosos franciscanos que fueron a a Manila, a Japón. Está ahí una pintura de San Felipe de Jesús, ¿no? De este franciscano que fue y que fue masacrado allá en Japón. Y entonces, pues unas representaciones muy buenas, digamos, de estas rutas, o sea, del galeón. El galeón, fíjense, lo que llegó a México fue la seda, la madera un tipo de madera, tela, frutas, entre ellas plátano, piña, pimienta, arroz, azafrán, ¿no? Distintas especias. Por supuesto, el mango, ¿no? Entre esas también el mango Manila, ¿no? Que le llaman, es de allá, por supuesto. Sí, dice Marco, San Felipe de Jesús es el primer santo mexicano, es verdad esa parte. ¿Qué llevaban de México a los distintos lugares, tanto a España como a Manila? Llevaban, bueno, por supuesto el oro y la plata, que era de lo más importante. Llevaban la cochinilla, la grana cochinilla, esta cochinilla roja con la cual se hacían pigmentos para las telas. Eso es importante, eso solo se daba aquí en México. El cacao, el café o parte del café, chiles, ¿no? Bueno, ya cuando también de España se trajo el ganado, pues ya también se comercializó mucho cuero, se comercializó ganado, perdón, y de España para México y de aquí para Manila, también el vino, mucho vino se llevó desde la Nueva España hasta Manila. Entonces, era un comercio completo. No sé, o sea, igual no lo quiero decir de esa forma, pero miren, de otra representación ahora de Acapulco, ¿no? De los mismos, de la misma, este es del libro, de este libro que les digo, de Giovanni Gamelli Carrere. Estos aparecen aquí en este libro, estas representaciones de Acapulco y de Manila. Perdón, les estaba comentando que no lo quiero poner de esa forma, pero de los males que dejó España en México es justamente ese cierre comercial que hubo. ¿Por qué?
Porque en 1821, cuando se independiza México, no hay comercio con otros países porque España únicamente comercializaba internamente en todos sus territorios. España ya no quiere comercializar con México porque no quiere reconocer la independencia y México no tiene relaciones con Inglaterra, con Estados Unidos, con Francia, las tiene que ir creando y ellos se aprovechan mucho del país y por supuesto, o sea, se aprovechan de esa situación. Tiene lógica, o sea, tampoco lo hicieron mal, ¿verdad? O sea, es obvio que iba a pasar eso y por eso México queda mal parado en cuestión comercial después de la independencia. Es por esto, porque en su momento hubo un gran auge comercial con España. ¿Sale? Fíjense estas representaciones. Ahora, de la pregunta que me hacían hace rato, ¿cuáles son los piratas del Caribe que atacaron México? William Parker fue uno de ellos. Aquí los tenía, fíjense, que este fue uno de los más fatídicos asaltos que, o sea, bueno, fue uno de los piratas que hizo un asalto a los botes españoles, ¿no? Porque se fue el bote lleno de plata a Inglaterra, o sea, vació prácticamente. Imagínense, en un año, bueno, es que es complicado hacer la conversión un poco a lo que ahora sería en cuestión económica, pero piensen que iban 4 embarcaciones llenas de plata, o sea, llenas de plata rumbo a España, 4 barcos, además de toda la flota, o sea, pero normalmente eran 4 barcos. En un año, William Parker se fue con todo, se fue con toda la plata. ¿No? O sea, fue muy temido en ese sentido. Él fue uno de los primeros que incursionó en San Francisco de Campeche en 1597. ¿No? Ahora sí que por culpa de él, de William Parker, también se empezó a fortificar Campeche, que es la única, bueno, no recuerdo si es la única, pues, sí, prácticamente es el único puerto de México que conserva las murallas novohispanas. ¿No? Que ahora es la ciudad fortificada de Campeche, que es patrimonio cultural de la humanidad, vale decir, ¿de acuerdo? Y ahí está, miren, el ataque de William Parker y la ciudad, pues que no tiene muralla todavía. Y entonces, gracias a él, deciden mejor sí construir una muralla ahí en Campeche, justamente. Este, está, bueno, igual es una representación en realidad de esos piratas, ¿no? O sea, simplemente se los pongo ahí como para que vean cómo eran los asaltos. Lo han visto en las películas. A lo mejor en las películas se ve muy dramatizado, se ve muy exagerado, pero son reales, ¿no? Los piratas. John Hopkins, es otro de los más temidos. O sea, vean el tipo de representación en los retratos que se le hace a estos personajes. ¿Eran piratas como los creemos? Eran corsarios, eran así de alto rango que les permitían atacar a los españoles. Ian Hopkins era el mago de la barbarie, o así fue conocido. Él fue el único al que sí atraparon y el Tribunal del Santo Oficio, o sea, la Inquisición, lo, este, lo sometió y sin embargo fue el único, entre comillas, el único que se le logró escapar a, a los de la Inquisición. Me preguntan que dónde está esta pintura. Si mal no recuerdo, esta está en Inglaterra. Sé que está en Inglaterra esta pintura. Les debo un poquito eso porque no sé en qué museo. Sé que está en un museo, pero la tienen en Inglaterra. La verdad es que esta yo la saqué de Wikipedia, entonces igual si buscan John Hopkins, ahí debe de decir de dónde, ¿no? Pero sé que está allá en Inglaterra. ¿Quién más? Bueno, Francis Drake, que ya les comenté, ¿no? Sir Francis Drake pues, fue el más conocido pirata, atacó Campeche, atacó Veracruz, atacó Acapulco, él logró dar la vuelta por la Tierra de Fuego hacia abajo, bueno, no es la Tierra de Fuego, en realidad es por el estrecho ay, ¿cómo se llama? El sur
y en Sudamérica, el estrecho de Magallanes, ¿sí? Por esa zona, o sea, fue temido. La verdad es que la reina Isabel de Inglaterra, Elizabeth de Inglaterra, ya le había dado buenas tierras allá en Inglaterra, ya lo había nombrado Sir, fue uno de los que nombraron caballeros, y a este le gustó la piratería o le gustó los ataques, intentó buscar riqueza y murió en combate. Murió en combate en San Juan de Ulúa, ahí en Veracruz. Así que no se quiso conformar con lo que ya había ganado, que era mucho, y quiso continuar. Este fue un portugués, si mal no recuerdo, rock brasiliano, que bueno, ahora sí que atacaba mucho Brasil, pero era portugués. Y entonces, pues también en su momento hubo conflictos entre España y Portugal, y bueno, los portugueses también de pronto atacaban, o no siempre, aunque fuera portugués, pues no siempre servía a la corona, ¿no? Simplemente pues se había destrampado y y, y atacó a los distintos, a los barcos. Dice Thais, Raleigh fue gobernador en alguna de las colonias inglesas en el Caribe. No me acuerdo si en el Caribe, pero sí sé que, te digo que allá en el norte, en donde ahorita está Rhode Island, o sea, insisto, es que no fundó o no reconocieron ese nombre, pero según yo, estuvo hacia el norte de Estados Unidos, de lo que ahora es Estados Unidos. A lo mejor sí también en el Caribe, ¿eh? Sí, sí, probablemente sí también, Sir Walter Raleigh. que, que bueno, sí, ya ven que está el mito y la leyenda de que la reina Elizabeth era la reina virgen, pero bueno, evidentemente tuvo relaciones con varios de sus allegados, y uno de ellos, Walter Raleigh, ¿no? O sea, se sabe que hubo una relación amorosa entre la reina Elizabeth y Sir Walter Raleigh, ¿no? Diego Bardillas, el famoso mulato, también era de los temidos, era de los piratas más temidos de la zona del Caribe. Y bueno, ya es del siglo XVIII, perdón, del siglo XIX, pero bueno, al final de cuentas pirata, o sea, nada que ver con lo que nosotros conocemos, pero Jean Lafitte, este francés, Jean Lafitte, es este personaje. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas de los piratas? ¿Dudas de los puertos, de la vida en el mar? No, muchas gracias. Aquí nos pregunta Nando que Lorencillo, según leyendas en Veracruz. Me imagino que Ah, hablaba de alguno de los piratas, ¿no? O de otro. sí, este Lorencillo, entiendo yo que es el mulato. Al mulato no le daban nombre, pero sí, pero sé que es el que les dije que era el mulato. Que es uno de los famosos, ¿no? Hacia esta zona. Entonces, sí, en Veracruz cuentan una leyenda, y en Campeche igual del famoso Lorencillo. eh, bueno, no, igual no sé cuál hayan escuchado ustedes, porque sé que cuentan varias leyendas, pero una de estas que dicen que saqueó las iglesias y que saqueó, que saqueó la casa del gobernador, y que por él también, que estuvo, creo que preso ahí en el fuerte de San Juan de Ulúa y escapó, y todo esto, ¿no? Insisto, son varias leyendas, pero entiendo que es el mulato. Sí, claro, dicen, sí, y se dice que hay como un tesoro, ¿no? Se dice en Veracruz todavía enterrado o por Ah, ahí. exacto, sí, sí, Fernando, sí, justamente. Sí, Daniel, yo sí, tenía una duda sobre el galeón de Manila. ajá, ¿Cuánto tiempo estuvo haciendo esa ruta ah, entre esa larguísima que nos describiste desde España, pasando a Veracruz, de Veracruz a Manila y de vuelta? ¿Cuánto tiempo estuvieron intercambiándose todos esos productos a través de los tres continentes? de 1562, que ya empieza, digamos, la ruta completa, hasta 1821. Ah, caray. O sea, en el momento en que se firma la independencia de México, deja de zarpar el galeón de Manila, porque España es cuando ya no quiere hacer negociaciones con México.
Wow, Perdón. pero duró un Sí. montón de años. O sea, sí fue mucho tiempo. Después, bueno, esas rutas pues se reutilizan, pero ya no como Galeón de Manila, ¿no? O sea, ya es más rutas cortas, ¿no? Que se llevan a cabo. Súper, muchas gracias. Sí, sí, Oye, sí. Daniel, yo te quería preguntar, aparte de la rivalidad, ¿no? De Ujú. Inglaterra con España y viendo pues que el otro se está enriqueciendo y pues no le toca nada, ¿no? También. Sí, Creo que también el tema es que España era una comercialización cerrada, o sea, no permitía que otros países intercambiaran, ¿no? Si no era a través de exacto. sus rutas y a través de sus puertos, etcétera. Y entonces también por eso hay tanta, pues eso, Tanto piratería, ataque. ¿no? Exacto. Exacto, sí, sí, sí. Sí, Es otro porque elemento. Sí. justamente, o sea, la verdad es que quien tiene las rutas, quien controla las rutas, pues yo te vendo, o sea, tú no puedes acceder a las especias o a los productos, porque ahora ya no nada más son las especies, son también muchos productos. Tú no puedes acceder, pues yo te los vendo, pero más caros, ¿no? Y Claro, pues eso, evidentemente, no todos están dispuestos a pagar. Eso. claro. Sí, sí, sí. Sí. Pues muy bien, muy interesante para empezar el año. Ah, sí, ¿Más ¿verdad? dudas, más preguntas, comentarios? Si no, pues No, no de mi parte, muy interesante. No sabía que de verdad habían llegado piratas hasta México. Interesante, Daniel. Sí. No, sí. Sí, sí, sí. aquí también Cuau nos pone que muchas gracias, que muy Ah, muchísimas interesante. gracias. Bueno, pues si no hay más dudas y comentarios, nos veríamos la siguiente clase. Y pues gracias a todos por estar acá y feliz año otra vez. Daniel, no sé Gracias, si... igualmente. Igualmente. Gracias a todos, gracias. Hasta luego, gracias. Que estén Nos muy bien, vemos. cuídense mucho. Bonita Bye. semana. Gracias, feliz Cuídense año. mucho. Feliz año a Feliz todos. año. Bye, Bye. bye. Adiós.